Le llamaban el Palacio Negro. Hoy es sede del Archivo General de la Nación. Aún ahora es testigo de muchos secretos. Antes, un presidio que albergó a muchos personajes históricos. ¿Cuáles fueron ellos? ¿En qué condiciones vivían estos presos en este histórico lugar? Como dicen por ahí, si las paredes hablaran, ¿qué secretos nos revelarían? Vayamos a conocer la historia del Palacio de Lecumberri. Hola, mi nombre es Cecilia Arreola y antes de continuar te invito a que te suscribas al canal, activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones. Y ahora sí, comencemos. Esta edificación es llamada por diversos nombres: el Palacio Negro, la prisión de Lecumberri, el más conocido. El significado de esta palabra, Lecumberri, en lengua vasca hace referencia a un lugar bueno y nuevo, pero su denominación oficial fue el de cárcel preventiva de la Ciudad de México. Su construcción, bajo las órdenes de Porfirio Díaz, se designó en lo que en ese entonces eran las afueras de la Ciudad de México, en los llanos de San Lázaro, que cubría un total aproximado de 5 hectáreas. El terreno se dice que pertenecía a una familia acaudalada, apellidada Lecumberri, de origen español, de donde toma el nombre la calle y posteriormente el presidio. En 1885 se pone la primera piedra de esta edificación. Su arquitectura es del tipo panóptico, que hace referencia a un estilo de construcción carcelaria que tenía una torre de vigilancia en medio, de tal manera que mantenía una vigilancia constante sobre los presos y ejercía entero poder sobre ellos al ser observados siempre. 15 años después se termina la enorme edificación y tras 2,5 millones de pesos se inauguró el 29 de septiembre de 1900. Esta nueva prisión representaba el avance en cuanto a ciencias penales, pues con ello se hace una serie de reformas al Código Penal de 1881, en las cuales se imponen los avances que en ese entonces imperaban en Europa y Estados Unidos. Así, la prisión de Lecumberri era vista como la mejor cárcel de Latinoamérica. Fue construida con un total de 13 crujías o dormitorios, con un total de 1,000 celdas. Estas servían para dividir a los presos según su delito. Así, había una crujía para los delitos en contra de la salud, lesiones, fraudes, etc. y una para los presos políticos, que aunque el Estado negó que existieran de este tipo, se les tenía en una específica crujía. Sin embargo, no existía la posibilidad de procesar por la diferencia de ideas, así que se les imputaban delitos comunes. En un principio fue construida para albergar a 180 mujeres, 800 hombres y 400 menores de edad. Sin embargo, esta cifra pronto fue superada, llegando a registrar una población de 500,000 de presos. El 2 de octubre de 1900 recibe sus primeros 5 presos. Esta prisión albergó durante sus más de 70 años de funcionamiento a muchos personajes relevantes de la historia mexicana, como el 7 de junio de 1912, que Francisco Villa es detenido y llevado al Palacio Negro. Es acusado de confusos delitos y estuvo cerca de ser fusilado. La intervención de Madero lo impidió. Su sentencia fue cambiada por unos meses de cárcel. Permaneció en la crujía B. Durante su estancia conoce al zapatista Gildardo Magaña, de quien se dice le enseñó a leer a Villa, que aunque sí lo sabía hacer, lo hacía de una manera muy precaria. Y ahí tiene el acercamiento con la historia de México a través de un libro que le presta Magaña, precisamente el de Niceto Zamacois. Esta prisión adquiere un papel importante una noche de septiembre de 1913, cuando un celador de la prisión escucha detonaciones de fuego a un costado de sus muros. Avisa al director, quien le ordena ignorar el hecho. Al día siguiente, los titulares anunciaban cómo se les había arrebatado la vida a Francisco I. Madero y José María Pino Suárez. Tras este suceso, la decena trágica, muchos maderistas fueron encerrados en Lecumberri por órdenes de Victoriano Huerta, como Felipe Ángeles. Sin embargo, este mismo es liberado ese mismo año. Durante la Revolución Mexicana, la prisión fue tomada por diferentes jefes revolucionarios. Cuando la tomaron los zapatistas, abrieron las puertas y liberaron a los reclusos. A finales de la década de los años 20, había talleres y sumaban un total de 8.
En los años 30 se instala una biblioteca y se aceptan las visitas conyugales. La crujía L era la que albergaba a las mujeres hasta el año de 1959, donde son trasladadas a otros reclusorios. Así también en Lecumberri estuvo José de León Toral, quien acabó con la vida de Álvaro Obregón el 17 de julio de 1928. Solo estuvo unos pocos meses, pues su sentencia fue cumplida el 9 de enero de 1929, cuando fue fusilado contra el paredón de la prisión. Esta famosa prisión encerró tanto a inocentes como a culpables. Uno de sus reclusos más famosos fue Gregorio Cárdenas, en 1942, un delincuente conocido como el estrangulador de Tacuba o Goyo Cárdenas, que dentro de la cárcel y purgando su condena de 34 años escribió 4 libros. Dato estofílico: la prisión de Lecumberri fue parte de los escenarios del cine de oro mexicano en 1948. En ella se realizaron algunas de las escenas de la inolvidable cinta de Nosotros los Pobres, protagonizada por Pedro Infante en su entrañable papel de Pepe el Toro. Otro célebre personaje fue José Revueltas, quien fue detenido el 18 de noviembre por participar en el movimiento del 68. Duró 2 años encarcelado. Privado de su libertad en Lecumberri, escribió su novela corta llamada El Apando. También Álvaro Mutis, poeta colombiano, estuvo preso por 15 meses. Su estancia en Lecumberri le sirvió de impulso para escribir magníficas obras poéticas que lo catapultaron a obtener importantes galardones como el premio de Javier Villarrutia, el premio de Príncipe de Asturias de las Letras y el premio de Cervantes, entre otros. También David Alfaro Siqueiros estuvo recluido en el Palacio Negro por 4 años, entre 1960 y 1964, acusado del famoso delito de disolución social, cuando era presidente del Comité de Presos Políticos y la Defensa de Libertades Democráticas, pues además de ser muralista era un activista político que incluso participó en la Revolución Mexicana. Era miembro del Partido Comunista Mexicano y participó en el conflicto civil de España. Durante su estancia en la prisión de Lecumberri dejó su huella al pintar un biombo llamado Licenciado, no te apures. La noche y madrugada del 2 de octubre de 1968, el Palacio Negro recibe a muchos jóvenes estudiantes detenidos en la plaza de Tlatelolco, entre ellos los miembros del Consejo de Huelga, que son confinados en la crujía L. Había hasta 40 jóvenes en una sola celda, donde se tenían que turnar para poder ponerse en cuclillas y descansar las piernas. Y es que durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho, específicamente el 18 de septiembre de 1940, en medio del conflicto bélico mundial, el presidente envió al Congreso la propuesta de algunas reformas del Código Penal, entre ellas una nueva figura delictiva, bajo la denominación de disolución social, que decía así: comete el delito de disolución social el extranjero o nacional mexicano que en forma hablada o escrita o por medio de símbolos o cualquier otra forma realice propaganda política entre extranjeros o entre nacionales mexicanos, difundiendo ideas, programas o normas de acción de cualquier gobierno extranjero que afecte el reposo público o la soberanía del Estado mexicano. Este delito fue utilizado por mucho tiempo y especialmente en el movimiento estudiantil de 1968 para encarcelar a presos políticos y muchos jóvenes manifestantes de movimientos políticos de oposición. Tal fue el caso de Heberto Castillo, que desde 1961 que participó en el movimiento estudiantil dentro de la coalición de profesores de enseñanza media y superior, por lo cual fue encarcelado hasta 1971. Otro importante reo fue Ramón Mercader, el español, quien terminó con la vida de León Trotsky. Pasó 18 años en Lecumberri y después fue trasladado. Por esta acción fue condecorado como héroe de la Unión Soviética de manera discreta y también recibió la ciudadanía soviética. Y más reciente, Juan Gabriel pasó 1 año y medio en la penitenciaría de Lecumberri, luego de que en 1970 fue acusado de robo. En su cautiverio, el Divo de Juárez escribió varias canciones y salió con la ayuda de Enriqueta Jiménez. Dato estofílico: dentro de la enorme edificación existen muchas leyendas o historias sobre supuestas apariciones fantasmales. Una de estas es la de Don Jacinto, un reo que durante su estancia en esta cárcel no recibía visita de su esposa Amelia. Se decía que ambos habían cometido el crimen, por el que solo Don Jacinto estaba preso.
ella le prometió amor, pero terminó engañándolo con su compadre. Sin embargo, él sigue vagando, aún después de la vida, por los pasillos en espera de la anhelada visita de su amada y traicionera Amelia. La historia real de la cárcel nada tiene que pedirle a la ficción para ser aún más terrorífica y cruel. La vida de la cárcel, y en especial en la de Lecumberri, era más que dura. La estancia en sus celdas tenía un alto costo, y no solo en dinero, pues testimonios en los años 70 mencionan que el costo aproximado por las celdas que estaban en la planta superior eran de 50 pesos diarios, más 20 pesos por el uso de los baños. De los que no pagaban, se les golpeaba hasta hacerlos pagar o se les ponían trabajos forzados, como el llamado chocho, un castigo que consistía en tallar una piedra contra el piso hasta desgastarla. Pues de nadie es desconocido el hecho que dentro de las prisiones hay jerarquías entre los presos. En la prisión de Lecumberri no era la excepción. La presencia de los llamados mayores que actuaban en colusión con las autoridades de la prisión. Había una constante violencia hacia los reclusos, tanto por parte de las autoridades oficiales como de las jerarquías internas que no hacían más que volver locos a los prisioneros. La prisión de Lecumberri cierra tras el escándalo de la fuga de 4 presos, Alberto Sicilia Falcón, Alberto Hernández y José Egosi, el 26 de abril de 1976, a través de un túnel de 80 metros de largo, hecho desde la crujía L de la celda 29. Al final, se lograron capturar a 3 de ellos. Ese mismo año, la prisión de Lecumberri cierra, repartiendo a sus presos a distintos reclusorios. El Palacio Negro por mucho tiempo fue sinónimo de represión política, morada de los opositores del régimen priista, que hallaban la miseria y desolación en aquellos altos muros, pero así también una escuela del crimen para muchos otros. ¿Qué te ha parecido esta cruda historia? Sin duda, nada como la historia real para poner los pelos de punta. Coméntanos si tienes alguna historia que te gustaría ver en un futuro video. Si el tema te ha gustado, sigue buscando historias, porque la curiosidad no acabó con el gato, lo hizo más sabio. Vuelve a Histofila y no te pierdas el siguiente video. Suscríbete al canal, comparte con tus amigos y sigamos viajando juntos por la historia.